Chipal. Vamos a hacer, ¿ya? Pero no, como la parte teórica, entonces se la van a pasar. Yo les voy a decir cuántas vértebras hay. ¿Okay? Vamos a hacerlo parte más, vamos a hacerlo pensar. ¿Quieren pensar? Sí. No les voy a preguntar, voy a hacer pensar. ¿Cuáles son las funciones de la columna? Sostén. ¿Qué sostiene? El cuerpo. Si no lo que sostenga tu pie, no sostiene el cuerpo, no sostiene el peso. De algunas partes de tu cuerpo no sostiene el peso. ¿No es cierto? Sostiene. Protege. ¿Qué protege? La médula Médula, espinal. ¿no? Y todos los radiculares, ¿no es cierto? Los nervios que salen, que entran. ¿Los nervios entran y salen? ¿Qué nervios salen? ¿Qué nervio entra? Los aferentes y diferentes. Ya. ¿Y eso en palabras criollas? ¿Qué nervio entra por la columna y qué nervio sale por la columna? Motores y sensitivos. ¿Cuál entra, cuál sale? Sensitivos salen y motores entran. No, al revés. Y ni aún así, error. Los nervios no salen ni entran, no se mueven, están ahí quietos. Los axones. Los axones tampoco no se mueven, están quietos. Los axones son físicos. La información es la que fluye, va y viene, ¿cierto? ¿Y la información qué es la información? ¿La puedo ver la información? No. Yo no la puedo ver, ¿cómo se te pasa? Es fe. Nervio sensitivo. Claro, pero ¿qué es? El potencial de acción. Formación. El potencial de acción. Potencial de acción, exactamente. Ese potencial de acción que llama la polarización y la repolarización permanente de la célula, de toda la membrana de la célula, ¿no? Se polariza y repolariza, ¿no? Y ese potencial de acción está generado por Estímulo. Por los estímulos. ya, pero ¿qué hace que ocurra la polarización? ¿Qué hace que ocurra? Algo pasa en la membrana para llamarse polarización, para llamarse repolarización. La entrada de sodio. Hay un movimiento químico, ¿no es cierto? Por lo tanto, la información no es más que neuroquímica. Necesita sodio, potasio, calcio, magnesio, necesita electrones, ¿no es cierto? Necesita actividad eléctrica, ¿no? Que es la que estimula, la altera, de manera estática, pero sobre todo necesita de electrolitos. O sea que si los electrolitos no están equilibrados de la mejor forma, va a haber una alteración en el potencial eléctrico, en el potencial de acción. Sí, porque si necesito sodio, potasio, cloro y lo demás para que exista todo eso, y calcio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si en el medio interno hay alteraciones de sodio y potasio? ¿Se van a ver afectadas? Se van a ver afectadas. Entonces, por eso los pacientes entran en problemas de disminución muscular, problemas sensitivos, alteraciones, ¿no? Por eso me siento cansado, estoy con fiebre y deshidratado, ¿no? De pena quiero moverme, no tengo fuerza para nada. ¿Por qué? Porque hay alteración. Entonces, significa que esa información que lleva es solamente neuroquímica, ¿no es cierto? Es potencial de acción. ¿Sí? No es que el nervio va y viene, ¿correcto? ¿Por qué le digo esto? Porque debemos entender esas cosas también para poder entender esto. Cuando hablamos de columna vertebral, nosotros pensamos en qué? ¿Pensamos en esto? ¿Sí? ¿En esto piensan? Columna vertebral es eso más los nervios que salen, más la médula, más los músculos, todo completo. La columna vertebral es todo completo. Es hueso,
sus articulaciones, sus discos intervertebrales, la médula, los nervios que salen, los motores, los sensitivos, los que manejan la información, los paquetes musculares que están adosados a la columna, a los huesos. Todo eso es columna vertebral. No se olviden, ¿ok? No es solamente un montón de huesos apilados, es todo. Entonces, esta columna, dependiendo en qué parte está, va a sostener diferentes pesos, va a proteger también diferentes estructuras, ¿no es cierto? En este caso, nerviosas. Pero además también nos permite o nos genera, ¿qué? Locomoción, ¿correcto? Locomoción y postura. ¿Sí? ¿De qué forma nos ayuda a hacer locomoción? ¿Nos ayuda a caminar la columna? ¿Cómo nos ayuda a caminar? Nervios motores. Claro, sí. Pero ¿será que no tiene otra ventaja para poder caminar? ¿Tiene algo que ver que sea recta? Que esté en el medio de elementos que permiten. ¿Qué pasa si tuviera a un lado la columna? ¿Podría caminar si tuviera un lado? Escoliosis. Nos ayuda al equilibrio. No pensemos en enfermedades todavía. Quiero que entremos a por qué de las cosas. Lo que es primero. ¿Ok? Lo que es primero. Tenemos que tener la columna como funcione, ¿no es cierto? No del todo. Cuando pensamos en columna, tenemos que pensar en que todas las columnas de todos los humanos van a tener exactamente lo mismo. Tenemos estas curvaturas, ¿cierto? Estas curvaturas. ¿Qué se llaman estas curvaturas? Dependiendo. Estas curvaturas, ¿qué le llamamos? Se parecen esta con esta. Los dos tienen. Son lordosis. ¿Ok? La lordosis cervical y la lordosis lumbar. La Sifosis. sifosis dorsal y la sifosis coxigio-sacra, ¿no es cierto? Sacra, hablando de hueso, ¿no es cierto? De hueso. ¿Ya? Por más que haya sido desnalgada, que no es su caso, ¿ya? Igual no tiene cadera, ¿no es cierto? Hay una diferencia de la lumbar al sacro, ¿no es cierto? Hasta donde está el último huesito coxigio, siempre hay una curvatura, ¿ok? Que es la sifosis ciliaca, ¿no es cierto? La sifosis coxigia, la sifosis dorsal. Por lo tanto, es normal, ¿no es cierto?, que yo voy a encontrar en la observación, ¿ya?, de un paciente siempre sus curvaturas que tienen que estar así de esta forma. ¿Qué pasa si entonces yo no encuentro una lordosis aquí? Y en vez de una lordosis, yo encuentro un arrectamiento, una pérdida de la lordosis. Ya tengo que pensar de que a este nivel tengo alteraciones de la estructura ósea, pero también de la estructura muscular. Y si hay una alteración de la estructura, tiene que haber alteraciones de otra estructura más. ¿Qué tenemos aquí en medio? Vemos que los nervios, ¿no es cierto?, están ahí, pasan por ahí, se encuentran ubicados. Entonces, si tengo una alteración de mi estructura, donde esta columna pierde esa lordosis normal y genera un enrectamiento, ¿no es cierto?, o una sifosis, va a perder su anatomía. Y al perder su anatomía va a haber una alteración. ¿De qué? De los paquetes neurovasculares que pasan por ahí. ¿Ok? Va a haber una alteración. Y cuando se altera, ¿qué es lo que se va a alterar al final? ¿Qué pasa si yo vengo y le pido su visita? ¿Qué siente él? Dolor. Hace un Dolor, reflejo. ¿no es cierto? ¿Dónde sentimos el dolor? Dependiendo. ¿Dónde Dependiendo. ¿Dónde pasó? Columna. Aquí voy a dibujar un pulgar, digo un dedo del pie, su uña, quita la uña, quita los pelitos. ¿Eh? Aquí tiene su cosito blanco. Ya.
Hagamos cuenta que este es un dedo del pie. Y de repente un dedo del pie, porque se fueron enchancletados una noche a dar una vuelta, ¿no? Y de repente aparece una dama desubicada con su taco aguja. Y ñequi le pega. Una pisada. ¿Ok? Al dedo gordo. ¿Qué va a provocar esto? Dolor. No. ¿Qué va a provocar aquí? Un traumatismo, ¿no es cierto? Un traumatismo, un dolor, un trauma, una lesión va a generar presión, pero una presión a un nivel en el que no solamente va a lastimar la piel, sino también la dermis, también la parte muscular, ¿no? Y hasta el hueso seguramente. O sea, esa compresión con daño tisular va a causar un traumatismo, una lesión. Eso es lo que va a causar. No causa dolor. Eso no es dolor, eso es trauma. El trauma va a llevar una información a través de los nervios sensitivos y cuando llegue ¿a quién? Al cerebro. Al cerebro. Va a llegar hasta aquí y en alguna de nuestras áreas específicas va a convertir ese potencial de acción específico que está viniendo por todo ese axón, por esos diferentes axones, hasta aquí, y aquí va a interpretar ese potencial de acción en dolor. ¿No es cierto? Entonces, lo que lleva, lo que el cerebro recibe son información. Y el dolor lo interpreta en una sensación. ¿Por ahí es un masoquista? A veces, ay, qué rico pizzas. ¿No es cierto? Porque va a depender cómo tengas tu construcción, ¿no es cierto? Cómo es tu construcción mental. De una u otra forma, va a generar una sensación. En este caso, obviamente, va a ser un dolor, que puede estar condicionado además por sus anteriores experiencias. Porque hay gente que vos le pisás el pie y hace, ay, hijo de su... ¿No ves? Y ahí queda, ¿no? Y otra que y gritan, digamos, ¿no? Nada más, ¿cierto? La respuesta es diferente, la sensación es la misma, dolor, pero la respuesta es diferente, es una respuesta condicionada a eventos anteriores, recuerdos, imágenes, lo que sea. ¿Ok? Son condiciones, es diferente. Pero primero es la sensación. Pero estamos de acuerdo que hay una transmisión, ¿no ves? Hay una transmisión. ¿Y qué pasa con esas personas que dicen, mira, se me adormece mi mano, no la siento, y ustedes la ven? Está bien tu mano. Siento que me quema algo, me está quemando y uno lo mira. No hay nada, nada me quema. Ya. ¿Pero qué puede estar pasando? ¿Qué pasa con la persona que de repente está así, tranquilita, ¿no es cierto? Como ella, y de repente escucha algo aquí que le dice, todos te quieren matar, mátalo primero. Esquizofrenia. ¿No? Hay una acción sensitiva, allá lo que está pasando, ¿no es cierto? Hay una transmisión, puede ser, ahorita vamos a ver si el problema es transmisión o no. Entonces, no todo es transmisión. El cerebro no está consciente de las cosas. El cerebro solamente recibe información. Cama yupaca. Vamos a ver la neurológica. Qué bonito. Eso, brazos extendidos. Brazos arriba. Chuchuchuga. Eso, figurito, manos los pies. Bien. Y al frente, levantar el enchufe. Bien. ¿La ven ahí, ¿no es cierto? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Sí? Memorícenla un rato. ¿Ok? Ahora, cierre los ojos. ¿Algo cambió? Ya. ¿Qué cambió?
¿Equilibrio? ¿Se desequilibró? Sí. ¿Sí? Ya. Por favor. ¿Alguien más? Por ejemplo, que son mujeres. Mejores por qué. 10 puntitos. Tus brazos tirados. Muy bien. Cierra los ojos. Lo hizo a propósito. Ya estaba acondicionada. ¿Qué pasó? Se tambaleó. Se tambaleó. ¿Perdió el equilibrio? Más bien, no perdió el equilibrio. No, pero Tiene equilibrio. Se había perdido el equilibrio, se había caído. está buscando. ¿No? No Cero, otra vez. Ahí tengo que montar cero. Cero. ¿Qué pasa cero así? ¿No se cayó? ¿No es cierto? Y buscó. ¿Qué buscó? Su bipedestación le permite tener una posición donde aumenta la base de sustentación, ¿no es cierto? Pero ¿y por qué fue diferente mirando con los ojos abiertos? ¿Por qué solo cerrar los ojos? Estuvo centrado en un punto en el cual su cuerpo o su cerebro lo interpreta de no moverse. Exactamente. Cualquier otro. Porque ella ve un punto, está acostumbrado a ver ese horizonte, no usa nada más, y como lo está viendo el horizonte, ve que todo está bien, así que para ella está todo bien. No necesita ni activar ni una musculación, aunque haya estado con menor sustentación, ¿no es cierto? Salvo que sea demasiada fina la sustentación para que necesitas, ¿ok? Pero en el momento que sea lo que le quité la visión, ¿no? Como le quité la visión, pierde una referencia del horizonte, ¿no es cierto? De que observa que algo está recto, por eso le dije que mire, y eso es lo que usualmente hacemos, intentamos siempre buscar algo, una línea, ¿no? Hacer esto en un lugar donde no hay líneas es complicado, es como que ustedes quieran hacer así, mirar el cielo, hasta mirando van a caerse, porque no encuentran referencia, ¿no es cierto? El cerebro está acostumbrado a buscar puntos de referencia que le permita a ustedes entender que están horizontalmente bien. Le quitamos la visión y automáticamente pierde la referencia. Pero, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? ¿Por qué tiene ella que moverse? Si nada cambió, si sigue igual, no tiene por qué caerse, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que empieza a hacer el cuerpo? Empieza a buscar información. Y es conscientemente, bueno, el cerebro, inconscientemente que empieza a tambalear. ¿Para qué? Para sentir posiciones. Porque estando así no siente nada, está todo normal. Entonces, automáticamente empieza a moverse el cuerpo. ¿Para qué? Para sentir posición en sus ejes. A la derecha y siente la fuerza en la derecha allá. Estoy bien, a la izquierda, tengo los dos pies en la tierra y estoy empezando a tener posicionamiento. Empieza a mantener el equilibrio. Es una conducta inmediata del cerebro. Y eso es gracias a la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Y todo eso está llevado por las vías sensitivas, ¿ok? Por las vías sensitivas, está llevado, está transmitido, necesita esa vía sensitiva. Pero ¿qué pasa? Lo vuelvo a insistir, el cerebro dejó de ver, ya, interpretó que se puede caer, sí, porque estamos acostumbrados a ese valor de referencia, fuera diferente que uno estuviera entrenado, ¿ok? Pero como no estamos entrenados todos, necesitamos buscar la sustentación, ¿ok? Es diferente. Pero vuelvo a insistir, al final no es dolor lo que sucede aquí, ¿no? El cerebro buscó información. Ahora yo pregunto, ¿la información puede fallar? No siempre, por más que yo sienta aquí, significa que es lo mismo, puede haber fallas. Información igual va a llegar, pero puede haber fallas, ¿correcto? Vamos a hacer, ¿sí? Es como un trabajo, creo que hacen, no sé si lo has visto, te ponen una mano falsa, Sí. la falsa, toma la idea y la sensación siempre que tiene su mano verdadera, lo cual el cerebro lo interpreta como si lo vio su mano, pero fue la falsa. ¿Ves por qué nos estamos dejando engañar con? No. Porque interpretamos de que esa acción sobre esa mano, ¿no es cierto?, automáticamente nos afecta porque tenemos condicionado el recuerdo premio castigo.
¿ok? Pero eso es por una conducta repetitiva en nuestro núcleo. ¿Ya? Pero eso ya es cuando nos dejamos engañar y el cerebro consciente toma decisiones sin conocer y respetar la información de transmisión. Pero te la voy a explicar con un ejemplo. Significa que lo que yo estoy recibiendo acá puede no ser lo que yo en verdad debería sentir, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el sonido? ¿Cómo es que yo escucho? Yo tengo aquí mi orejita y cuando llega el sonido entra por el auditivo y llega ¿a dónde? Tímpano. A tímpano. ¿Y qué hace el tímpano el sonido? Vibraciones. Vibra. ¿Y la vibración qué me provoca? Me provoca que se muevan Los huesecillos. los huesecillos, ¿no es cierto? Martillo, yunque de trigo. Y cuando se mueven los huesecillos, ¿esto qué genera? La vibración. Genera una frecuencia, un potencial de acción, se transforma en potencial de acción, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Que se puede registrar en base a actividad eléctrica, ¿cierto? Generada por acción química, que va a ser transmitida por el nervio auditivo. ¿Hasta dónde? Hasta un núcleo del Sí. cerebro, ¿no? Perfecto. Ahora, pregunto, entonces, cuando yo estoy escuchando algo, va a depender lo que yo escuche para que mi cerebro tome una decisión, ¿no es cierto? Y me mande una acción. Cuando yo estoy caminando y me llaman por mi nombre, ¿qué hago? Reacciones. Vuelco, ¿no es cierto? Pero cuando yo sé que en la universidad, y justo pasé ese rato por el pasillo, y hay un compañero que se llama igual que yo, y alguien lo llamó, y quien lo llamó reconozco que es una voz que no conozco, ¿vuelco? Ya no vuelco, ¿no es cierto? Porque asumo que lo llaman al otro. Pero el cerebro igual escuchó lo mismo, pero su reacción fue completamente diferente. Discrimino, exactamente. Ahí empieza a formarse la inteligencia, el uso de la información, el raciocinio, ¿no es cierto? Porque si no, ustedes andarían de la calle y ¡marica! ¿Ah? ¿No es cierto? Y no es así, ¿no ven? Ustedes raciocinian, no, yo no soy marica, déjame. ¿No es cierto? ¡Gorda! ¿No ven? ¿Ah? ¿No ven? No funciona así, ¿no es cierto? A no ser que sea un apodo. A no ser que sea un apodo, pero es un reflejo condicionado. ¿Ok? Es un reflejo más si es una persona que ustedes reconocen. Pero si no reconocen y le dicen marica, no van a volcar tampoco, ¿no? Por más que vayan de cartera. ¿Cierto? Porque no reconocen, pues raciocinio, ¿no es cierto? Hay ración. Entonces, pregunto yo, ¿el marica llega acá? El marica se quedó aquí. Aquí no hay sonido. El cerebro no escucha, el cerebro recibe potencial, recibe la actividad eléctrica que transforma en un código. Aquí quedó el sonido. Aquí quedó el sonido. Como ustedes están cruzando la calle y de repente ven a alguien así y tú has cruzado la calle y de repente diste la vuelta porque había mucho viento y viste que hizo el vestidito, ¿no ves? Y uno, ¿no? Vuelve a girar otra vez. ¿Dónde quedó el vestido levantado? ¿Aquí? No, quedó en la retina. Y eso ni en la retina quedó. Quedó en el cristalino. Porque después del cristalino se transforma todo. Y llega a retina ahí. Esa imagen se traduce en diferentes tipos de códigos de potencial de acción que el cerebro capta. El cerebro tiene que estar captando puros potenciales de acciones diferentes. Reacciones químicas y eléctricas tan diferentes que lo que hace es compararlo con una especie de, como un diccionario que tiene de la diferencia de potencial, los relaciona con algo que ya vio, que escuchó, para empezar a hacer raciocinio, memoria o imaginación, dependiendo. Por lo tanto, todo lo que mi cerebro interpreta como palabras, como sonidos, ¿pueden venir aquí?
Si mi cerebro interpreta algo que yo escucho, interpreta sonido, ¿es porque siempre viene de aquí? No. Porque si no necesitarían los esquizofrénicos. ¿El esquizofrénico escucha voces? La imagina, No escucha. no escucha. Y los mismos psiquiatras te dicen, ¿no? Escucha voces. No escucha voces, no escucha nada. Su cerebro, que tiene una lesión en el área auditiva, hay un cortocircuito, y como hay un cortocircuito, genera y estimula, se autoestimula y genera información él solo. Pero como estamos acostumbrados que la información auditiva solamente viene por aquí, creemos que escuchamos. ¿Entiendes? Y ahora sí, tengo una paciente que me dice, yo escucho voces. ¿Y qué te dice? ¿No es cierto? Pero ¿de dónde sale, digamos, si el esquizofrénico ya escuchar voces o imaginar, ¿de dónde sale, en el caso de los sonidos, digamos, ese tono que usted toma o... Memoria, imaginación, tenés la capacidad de armar en tu cabeza todo, porque alguna vez has escuchado, has interpretado, no es más que memoria. O sea, esa memoria la relaciona con algún sonido, Sino cómo soñas, ¿qué es el sueño entonces? Es Se como podría decir. cuando uno imagina una música, lo mismo. Se podría decir que sí, porque yo a veces en la noche, antes de dormir, interpreto algunas voces de algún familiar, hermana, primo o padre, digamos. Lo interpreto e incluso lo imagino hablando otras cosas que yo nunca dijeron, pero con las voces de ellos. Claro, es como los sonidos, como el sueño. ¿Cómo soñás con la gente? ¿Cómo soñás con personas que están muertas? Si no las escuchás hace años, con conversaciones que nunca has tenido, con nuevos temas. Porque es relacionada, es como la IA, exactamente lo mismo. Lo que ha hecho con la IA es eso, es utilizar la fonética, la unión de sonidos. Todo lo podés transformar porque es solamente juntar los potenciales nada más. Ejemplo, ¿qué es esto? Un punto ahí, una raya. Punto raya, ¿qué es eso? una figura. Ya. No es la de Morse. Código Morse puede ser, muy bien. Ya escucharon todo el nombre, ya comienzan a buscar en su memoria, ¿no es cierto? Algo sobre el código Morse. Si nunca hubieran escuchado, ¿no es cierto?, en ningún lugar, ni película ni nada, algo sobre el código Morse, queda simplemente un código, un punto y un guión, lo relacionó con gramática, ¿no es cierto? Yo le aumenté, le cambié la palabra para que ya tenga relación, pues le dije raya, ¿no? Porque la raya no es un nombre gramatical, ¿no es cierto? Cuando le dije raya, ya cambia la figura y comienza a buscar a relacionar. Empieza a relacionar, hacer sinapsis relacionar hasta que encontraron código Morse. ¿Ok? Muy bien, un código Morse. Es más, él relacionó y ya empezó a golpear, ¿no? Porque el código Morse tiene relación con él Sonido. y con la vista, porque empiezo a escribir. ¿Ok? Y si esto lo transformo en fonética, ¿cómo sería? Dida o didit. Didit. Entonces, el organismo escucha, ¿no es cierto?, que este punto es un toque pequeño, es una fonética ti, y este es más largo, ti, 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 y automáticamente eso en mi cerebro, yo que ya sé algo de código Morse, se transforma en una letra. ¿Usted sabe qué significa punto y raya? No me llegué. ¿Alguien sabe qué significa punto y raya? Nadie tiene la menor idea. ¿Por qué? Porque no tienen en su memoria, en su banco de datos esa información. Entonces, para ustedes esto no es una letra para ustedes. Para ustedes es un punto y raya. Para mí esto es una letra. Para mí es una A. ¿Ok? Esto es una A. ¿Por qué? Porque alguna vez yo aprendí código hace muchos años. Entonces, para mí,
automáticamente mi cerebro lo codifica en una A. Ustedes no lo van a codificar hasta ahora, en una A, ¿ok? Hasta ahora, porque ahora algunos se van a acordar que punto y raya es una A, ¿ok? ¿Me entienden? ¿Quieren hacer el código internacional de SOS? Ah, muy bien, hacen ustedes 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, ¿no es cierto? SOS, perfecto. Pero depende de cómo ustedes codifican. ¿Y eso qué hace el cerebro? Codifica, aquí es icono, iconografía, ¿no es cierto? Lo mismo, tu cerebro codifica ¿qué? Potenciales eléctricos. Entonces, el cerebro mira las cosas, no mira nada, escucha, no escucha nada, siente, no siente nada. Recibe información en forma de potencial eléctrico y de neuroquímica. Por lo tanto, lo que ocurra en el cerebro no es todo lo que en verdad estás viendo en la realidad, porque puede ser diferente, no al punto de Matrix, digamos, que es una buena teoría, sino al punto de que yo puedo tener los famosos dolores neuroápticos o dolores referidos. Y yo tengo que entender que las neuropatías, ¿no es cierto?, que me provocan dolores referidos, es por un problema en la transmisión o generación de estímulos intracerebrales. Entonces yo tengo ese paciente que me dice, doctor, mire, se me adormece mi mano, va adormecida mi mano todo el tiempo, y me falta fuerza, quiero agarrar las cosas y tumbo todo, estaba ayer agarrando una botella de soda y la resbalé, no puedo agarrarlo, se me caen las manos los vasos de la mano, no puedo sostenerlo y me despierto con la mano así adormecida, como que me cosquillea. ¿Qué será? ¿Doctor, me va a dar un infarto? ¿Qué puede estar pasando? Le veo la mano, está rojita, tiene buen llenado capilar, tiene buena temperatura, le hago pruebas de sensibilidad y siente, pero evidentemente le digo que me apriete la mano y no me aprieta muy fuerte. Hay una pérdida de la fuerza, ¿no? Ha perdido la motricidad fina, ¿no es cierto? No puede sostener bien los vasos. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué problema hay en su musculatura? ¿No? Le hago una prueba de tonicidad, ¿no?, al paciente y resulta que la toco y tiene buena tonicidad, que es un tono muscular, ¿no? Y si yo tengo esta tonacidad, yo toco y siento los músculos ahí, no es nomás piel y grasita, hay un músculo, ¿no? Porque si fuera laxo o flexible, fuera mucho más blandingo, pero los músculos están permanentemente en una leve contracción, porque si fuera completamente laxo, ya estuviera así, ¿no ves? Como cuando ustedes están durmiendo, ¿no? Empieza a caer la cabeza. ¿Por qué? Porque pierde la tonalidad. La tonalidad es una acción permanente de la parte nerviosa que está permanentemente ahí en contracción, relajación. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Esa mano que... voy a dejar una mano. ¿Ok? Esa mano, entonces, ha perdido su fuerza. Hay algo motor que está fallando. Pero encima de eso siente que le cosquillea algo. Significa que hay una acción sensitiva que también está alterada. Porque no hay hormigas ahí, no hay agujitas ahí, pero ella siente eso. Y ustedes ven, no hay nada. Entonces, otra vez, ¿está fallando el cerebro? El cerebro está recibiendo la información, pero que no viene de ahí. Puede ser una hernia discal. Puede ser cualquier evento que altere la transmisión. ¿Okay? Significa que si la mano todo el tiempo está enviando información, ¿cierto? De su movimiento, de su estación, de su acción, todo el tiempo la mano está recibiendo. Ustedes están sentados ahorita y se olvidan de su cuerpo. Pero cuando yo les hago recuerdo de su mano izquierda y empiezan a pensar en su mano izquierda, ¿ok? Y ya sienten su anillo, su reloj, algo en su mano izquierda, o la posición de su mano izquierda. Entonces, la mano todo el tiempo está mandando información, ¿ok? Digamos que está mandando información nivel 2. O sea, ustedes saben lo que le pasa a su mano. Pero el cerebro está recibiendo información nivel 3.
digamos nivel 3, recibe algo más de información. ¿Qué recibe? Recibe la información de cosquilleo. Que aquí no hay nada que le cause el cosquilleo. Y como está alterado claramente la transmisión, ¿el envío de información va a ser alterado? También. Cuando yo quiera alzar un objeto y la mano aplique y el cerebro diga vas a alzarlo con este nivel de presión y voy a alzar una botella que sé que es más o menos pesada, le voy a dar una instrucción con un cierto nivel de presión para levantar la botella. Entonces va a bajar la información motora. Pero como hay una alteración, de aquí a acá, ¿qué diferencia hay? Más 1, ¿no ven? Pero si yo bajo de 3 a 2, ¿qué voy a tener? Menos 1. Entonces, mi fuerza también va a ser menos 1. Así que cuando yo agarre esa botella de 2 litros pesada, la voy a soltar. ¿Por qué? Porque el cerebro dijo fuerza más 3 y la mano actuó fuerza más 2. ¿Se entiende? Hay un menos 1 de diferencia. Entonces, ¿dónde está el problema? En la transmisión. ¿A través de qué vértebras pasa la sensibilidad y fuerza de la mano, brazos y bíceps? Anatomía. Aquí pasa a través de la C5, C6, C7 y D1. De una de esas vértebras van a pasar todo lo que implica la inervación sensitiva o motora de brazo, ¿no es cierto? Braquial, en una parte de ahí. Dermatoma. Los dermatomas, que son las áreas de inervación. ¿Eso qué significa? ¿Quién, por dónde es el camino? Quiere decir que en algún lugar, entre mi mano que siente cosquilleo, entre mi mano que no puede hacer contracción, yo que necesito para que haga contracción, necesito fuerza aquí, pero también necesito fuerza acá, ¿cierto? Entonces ya está claro de que está comprometido lo motor y lo sensitivo. Quiere decir que el problema no es un núcleo, el problema es algo que afecta a la información antes que lleguen los núcleos. ¿Me entienden? Por lo tanto, ¿qué es lo más seguro? Que tenga una lesión. Que tenga una lesión en región cervical. ¿Y qué es lo que voy a encontrar en región cervical? Contracturas musculares. Todo el paquete muscular que está alrededor de la columna vertebral está contraído. Y cuando yo tengo contracción a este nivel, voy a tener pinzamiento radicular. El pinzamiento radicular es una de las patologías más comunes porque están ocasionadas no por una infección, están ocasionadas simplemente por una contractilidad temporal, permanente, por muchos motivos. ¿Me puedes dar algún ejemplo de qué pueden causar que estos músculos aquí estén contraídos permanentemente? Estrés. Estrés. Estrés, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Permanentemente el organismo, el cuerpo está soportando la cintura escapular. Permanentemente ella tiene esto sostenido. No está caída, no está así. Lo tiene que tener ahí permanentemente. Estos músculos están todo el tiempo, contrae, relaja para que esté recto. Tienen que soportar todo esto. Tienen que soportar labios, lengua chismosa, cerebro distraído, cuerno. Todo tiene que soportar esto, ¿no? Todo ese peso lo soporta permanentemente. ¿Para qué? Para que no esté así caído. No esté caído. Cuando empieza a haber una contractura muscular, va a estar alterado ¿qué? Su movilidad del cuello. La movilidad, ¿no es cierto? Patología, meningitis, paciente con fiebre, con algunas alteraciones a nivel de la sensibilidad o de la activación motora, va a comprimir los nervios al salir y los primeros nervios motores que va a alterar son los cervicales. Por lo tanto, esta paciente, cuando yo la tenga en cama, en
en camilla. Todo paciente que esté con fiebre, ¿ok? Y tenga signos o síntomas neurológicos, ¿no? Hormigueo, problema muscular, siempre un paciente, niño, adulto con fiebre, no me cuesta nada, 2 segundos hacer esta prueba. Nada más. ¿Qué estoy valorando? Rigidez cervical, rigidez de nuca. Un paciente normal, formal, apendicitis, fiebre, lo que sea que tenga, no tiene por qué estar alterado esto, ¿no? Va a estar suave. Obviamente esto no es que yo jale para allá, mueva la cabeza, no, yo tengo que respetar la articulación, ¿no? Tengo que flexionar y extender el cuello. No lo hago a la hora del cuello, ¿no es cierto? No bajar la oreja, ¿no es cierto? Abajo y simplemente no levanto, solo yo flexiono la muñeca para poder imitar el movimiento cervical. ¿Cómo se ubica? Cuando está duro el cuello, así, voy a sentir la tensión, puede haber hasta dolor, ¿ok? Entonces, fiebre, alteración neurológica y rigidez, muy rígido. ¿Por qué? Porque tengo un problema a nivel de meninge que me está irritando inmediatamente la salida del arteria control. ¿Ok? ¿Qué otras alteraciones me van a causar problemas? Entonces, yo tengo que entender el tema de los dermatomas con sus compañeros. Si tengo alteraciones a nivel de brazo, tengo que empezar alteraciones en C5, C6, C7, D8. ¿Por qué no C1? ¿Por qué no C1? ¿Pasan nervios por la C1? La C1 es el atlas, digamos. Solamente sostiene, no tiene movimientos. Nada lo va a afectar. Además, es intracraneal la C1, ¿cierto? La C2, lo mismo, la apófisis galactoide también ahí no tiene, ¿no? A partir de la C3 en adelante ya. Pero los que tienen mayor afectación van a ser C5, los que tienen mayor movilidad son C5. ¿Ok? ¿Entiendes? Decíamos, lo mismo vamos a hacer con un estudio de todas las vértebras y entender así todos los movimientos, las movilidades que lo realicen, el dolor aquí, que la lesión, que hay que hacer, todos los procesos, las maniobras semiológicas cuando hagan neuro, las van a realizar así. Pero en columna nos ocupamos de eso. ¿Qué más nos ocupamos en columna? Gracias. Doctor, una consulta, si el paciente, digamos, fuera, se sospechara una apendicitis, igual se le hace, usted dice, No, obviamente si estamos seguros de algo, no. O sea, eso es solamente para descartar meningitis. Cuando tenemos un paciente con fiebre desconocida, si yo veo una fiebre y veo que está con abdominal ya, pues no. Si veo una fiebre y veo abdominal ya, pero fiebre de origen desconocido, inmediatamente tengo que empezar en Fiebre con la rigidez. rigidez, ¿no? Signo de Babinski. No con meningitis y Babinski, con problemas ya piramidales a nivel cerebral, digamos. Salvo que la afectación sea muy fuerte, voy a encontrar Babinski, digamos. Por eso lo vamos a ver en neuro. ¿Oye, han visto el neuro? ¿Han visto el neuro? Neuroanatomía. Neuroanatomía. No hay semioneuro. Ah, no. Doctor, Fiebre, rigidez. ¿y qué pasa en la sensación del miembro fantasma? Queda la memoria, ¿no es cierto? Queda la memoria, es lo mismo que es exactamente lo mismo que la esquizofrenia. Hay una estimulación cerebral, ¿no? Hay una reverberación de información, como que hay un eco de información que va y vuelve y que estimula o excita ese al lado. Y yo siento que está mi piedra, mi piedra de qué, mi pie, mi pierna, mi brazo. Hay diferencia, digamos, si un paciente ve que ya no tiene la extremidad, o sea, en el traumatismo mismo, ve que ya no tiene la extremidad, ya va al hospital, lo sea y todo, sigue teniendo sobre los fantasmas,
otro que, digamos, está aplastado. Va a depender, pues no. Y ahí es la frase de la mente poderosa, ¿no? Va a depender mucho porque si ya no lo veo, puede que siga teniendo la sensación si no lo veo, ¿no? Porque los pacientes que son diabéticos, no porque diabético lo tienen que apuntar, ya lo sean y todo, y ahí tienen los fantasmas. Pero los otros pacientes que ven que ya no tienen la pierna y no Claro. lo sienten, ya sería diferente. Pero es porque ya tenés otra información más asociativa, ¿no? En otro no tenés la información. Es lo que le pasaba a él. Él no tuvo información de que yo usé ritmo. Para él fue solamente el toque. Pero yo al toque le aumenté algo más que él no tenía la información para asociar, ¿no? Si alguien allá al lado de él le haya dicho y viene con ritmo, sin decirle nada más, él ya haya esperado asociar los toques a un ritmo, pero no le dimos referencia, ¿no es cierto? Y en eso ya te ayuda. Claro, todos los signos se utilizan para interpretar la mayor cantidad de información de muchas formas, no solamente los propioceptivos, ¿no? Los propioceptivos del plan B. Y en un paciente electrocutado, ¿qué es lo que sucede, digamos, por dentro en el tema del sistema nervioso? O sea, digamos, si agarra una cerca eléctrica y se ve afectado a miembros superiores, o sea, ¿qué es lo que sucedió ahí con el tema de la electricidad? Aparte de haber, obviamente, dañado el músculo y todo lo demás. Pero es que nuestro organismo no es electricidad en sí, es neuroquímica. Más te va a afectar, ¿no es cierto?, una sobredosis de algo. O sea, no porque te electrocutes significa que vas a estar con tonicidad, con relajación, o te vas a ver loco, digamos, ¿no? No debemos, pero ¿por qué pierden la sensibilidad del dolor ahí? Porque obviamente la reacción es tan fuerte que lo último que ves es la sensibilidad del dolor, porque ya hay una acción muscular completamente diferente. La reacción y la lesión es más rápida que el tiempo de captar la sensación. ¿Entendés? Es más rápida. Si la lesión es lenta, va a lastimar. Acuérdate, a ver, tenés vos los sensores de Paccioni y los de Ruffini, ¿no es cierto? Unos son de dolor, otros son de presión, así, ¿no? Los otros son de temperatura. Va a depender el nivel el nivel de estímulo. Hay estímulos, ¿no?, que a cierta forma reaccionan, otros que no. ¿Cuál es la diferencia entre un pellizco y un roce? Va a ser exactamente lo mismo. Mira, es como que yo voy a la mano de tu compañero y simplemente, solamente haga así. Si solamente hago así, ella va a sentir que evidentemente es un roce, ¿no es cierto? Pero si yo hago exactamente lo mismo y lo hago mucho más fuerte, ya dejó de sentir roce, ¿no es cierto? Deja de sentir presión. Y si a esto lo transformo como si fuera un alicate, va a sentir dolor. Pero es exactamente lo mismo, ambos es presión, pero yo venzo la presión de cierto nivel donde actúan unos tipos de sensores y entro a otro nivel de presión donde actúan otros sensores. Porque los primeros sensores quedaron desfasados, ¿no? Tienen también un cierto nivel porque si vos apretás demasiado, ya pues estás comprimiendo, no esperes que las células sigan ahí, están ahí todas apretadas las células, pierde su función. Entonces, en algunas agresiones pierden completamente su función porque sobrepasa sus rangos o sus espectros de sensibilidad. Sobrepasa la sensibilidad. Por eso dicen que el dolor superficial es más doloroso que el dolor profundo. Es diferente la sensibilidad. Les doy un ejemplo más cruel y burdo, así un ejemplo horrible, que aplica, bueno, para algunos tipos de hombres, pero en el caso de las mujeres. No es lo mismo la sensibilidad de una relación sexual amorosa y suave que de una violación. En ambas, físicamente hablando, ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? En ambas hay penetración, en ambas hay roce, pero hay una gran diferencia en la presión, en la violencia que implica esto. Sin contar el consentimiento, hablo yo de presión y violencia. ¿Okay? Los receptores que están en la mucosa vaginal van a sentir diferente, van a dejar
de existir esto para entrar en acción otros, los de la presión, que le va a causar ya no sensibilidad fina ni placer, les va a causar dolor. Y físicamente hablando es lo mismo. La diferencia va cambiando en la fuerza. Entonces se activan otros receptores. ¿Se entiende ahora? Entonces va a depender, ¿no es cierto? Va a depender justamente la fuerza que apliqué. Entonces cada uno de los receptores actúa de forma diferente. La información actúa de forma diferente, ¿no? El paciente con lepra se le pudre la pierna. ¿Por qué? Porque no siente que tiene un clavado metido en el pie. Que tiene un clavo metido en el pie. Porque perdió la sensibilidad. El paciente diabético con neuropatía se le hacen úlceras en los pies y se infectan. ¿Por qué? Porque ha perdido también la sensibilidad. El paciente con diabetes tiene sensibilidad disminuida. Le pica un mosquito y se rasca con lo que sea, ¿no es cierto? Y se lastima. Y como no lo ve, porque no le duele, porque no le molesta, se infecta. Y se cura poco. Y aparece con sus bolsas así, ¿no ves? No duele, pero sí siente. Con sus bolsas, con sus pies gangrenados, todos infectados. ¿Por qué? Porque su capacidad de dolor disminuyó por la propia neuropatía. Y al final hace una vasculopatía y pierde el pie. Y como decimos en humor negro, se va yendo de a pedacitos. Lo vamos perdiendo de a pedacitos. ¿Por qué? Por la neuropatía. No es solamente porque cicatriza menos, porque hay una alteración por la glicemia, que hay una alteración a nivel del colágeno. También. Pero el gran problema es que la neuropatía hace que sus pies pierda sensibilidad. ¿Por qué? Porque se altera la transmisión. Porque ese cuerpo que está agredido por la glicemia elevada altera la mielina. Y por lo tanto, hay una falla en la transmisión. Al revés, la hipersensibilidad. ¿Ya? Ella se fue. No, pero hace un año que no va. Digamos que va a la piscina, ¿no ves? Y se dice. Se va a la piscina y huele camarón, ¿no ves? Huele camarón, así como su cara. Huele camarón roja, ¿no es cierto? La piel está hipersensible, ¿por qué? Porque está agredida. Como está agredida, todos sus sensores están, ¿no?, en actividad permanente. Su umbral está muy elevado porque están en actividad. ¿Por qué? Porque está agredida. Y yo vengo encima y le hago la mía, ¿no? Es como el chiste, ¿no ves? Lo que han ido de pasar al colegio al día siguiente. Hola, ¿cómo va? A todos lo han hecho, ¿no es cierto? Así que te fuiste a la piscina, ¿no? Ahí está dolorido la espalda. Está hipersensible la piel. ¿Por qué? Porque ha sido agredida. Tus sensores están al máximo porque siguen agredidos, ¿no es cierto? Entonces la presión y la sensibilidad va a estar aumentada. Esa es la hipersensibilidad que ocurre en algunas patologías. La hipersensibilidad. Lo que le pasa en el caso del hipertiroidismo. Son muy rápidos los estímulos. Sí, pero es porque hay una agresión ya anterior, hay una alteración. Ese es físico. En el hipertiroidismo no es físico, es hormonal. Hay una hiperexcitabilidad, ¿no es cierto? En la rabia, los perros se ocultan. ¿Por qué? Porque hay una hiperexcitabilidad de todo. Los sonidos los escuchan más fuerte, la luz molesta, hay una fotofobia. ¿Ok? En el dolor, en la migraña hay una fotofobia, hay un prodromo. La gente ve unas cosas negras que les da vuelta, sienten unas áureas, el prodromo de la migraña, porque hay una afectación, ¿ya? Justamente por el proceso que está ocurriendo de la migraña a nivel cerebral que hiperexcita todo. Entonces, el que está con migraña, apágame la luz, no quiero saber nada, no quiero escuchar nada, me duele la cabeza como escuchar más. Hay una hiperexcitabilidad. ¿El sonido es más fuerte? Aquí adentro. Aumenta su umbral y todo ya deja de ser normal. Porque la respuesta es diferente. La sensación es diferente, aunque sea igual. ¿Entendés? Entonces, no todo lo que pase aquí es lo que yo voy a sentir. Ni todo lo que yo sienta es todo lo que pasa. ¿Okay? Cuando yo entiendo claramente estas diferencias, esta complejidad que tenemos, voy a poder entender a esos pacientes que vienen con su adormecimiento y no sé qué es,
que vienen con su dolor referido y no sé qué es, y tengo que entender, tengo que saber del dermatoma, tengo que saber que existe una transmisión, tengo que entender ese rato que por dónde está yendo la información, ¿no? El que llegue con dolor aquí adelante, pero también le duele aquí atrás, ¿por qué voy a pensar que es un problema de ciática? Si le duele aquí adelante y aquí atrás, pero que el nervio ciático inerva esta área del muslo y luego cruza aquí adelante, ¿no es cierto? Y es un dolor referido, no es un dolor en la pierna, no duele la pierna, hay un dolor referido. Y el paciente cree que el problema está, ¿no es cierto? Y le doy diclofenaco y desametazola. Doctor, pero si no me duele después la espalda, porque usted me da eso para la espalda, porque ya está condicionado el paciente a eso. Pero el mecanismo es el mismo, tengo que ir a descomprimir. En algún lugar lastimado la ciática, debe haber una compresión. Si es que eso. Isquemia también podría ser, ¿no? Puede ser muchas cosas. Vuelvo a decirte, mi idea no es llegar a la patología, sino que entendamos la complejidad, que entendamos la mecánica de esto. ¿Ya? Cuando entendamos el dolor referido, porque ya sabemos cuando si me duele aquí en el hipocondrio derecho, pues es vesícula, ¿no? No es dolor referido. El problema es entender el dolor referido. Y existen muchas patologías con dolor referido. ¿Okay? Y tenemos que entender por eso todo eso, la transmisión, el problema de los sensores, el problema está aquí. ¿Ya? Alteraciones químicas como los problemas hormonales, alteraciones químicas como la deshidratación, ¿no? Donde va a ocurrir, ¿no? Alteraciones en la persona, en el comportamiento, ¿no? Por alteraciones químicas, hidroelectrolíticas, nutricionales, carencias, o sea, las diferentes patologías y eventos que pueden ocasionar un sinfín de alteraciones que van a hacer el dolor. Por eso se le llama manejo del dolor, por eso se habla de toda una especialidad nueva, ¿no? Sobre el dolor, por ejemplo. Porque hay que entender todo ese proceso. No solamente aprieto aquí y duele acá. ¿Okay? Puede haber lesiones aquí, como cuando estás quemado, estás hipersensible, como cuando estás con lepra y te alteran los nervios, pero también pueden haber problemas en la transmisión, desmielinización, los problemas que tenemos con la desmielinización se me fue el nombre, miastenia gravis, ¿no? Ya que son afectaciones directas, ¿no? Sobre las axones, o compresión, ¿no? Espondilitis, tuberculosis vertebral, ¿no? Contracturas musculares, ¿no? O directamente problemas cerebrales por fuera, meningia, o ya más adentro, dentro de los núcleos, ¿no? Epilepsia y compañía, que van a causar alteraciones y información errática, tanto motora como sensible. Si un núcleo que te chispea te puede generar contracciones tónico-clónicas, que es capaz de sacarte de la conciencia y no te acordás del episodio, el paciente brinca en donde está y hace contracción y no lo puedes detener, no le puedes vencer a la fuerza de ese músculo que está en plena contracción, no te queda más que calmar y esperar a que pase. Porque la fuerza muscular que es transmitida por un problema que mide en milímetros te traduce en una reacción de todo el cuerpo motora. ¿Por qué no puede ser de la misma fuerza una reacción sensitiva? ¿Por qué no? Sí, es exactamente la misma. Nadie le dio la orden al cerebro de que haga tónico clónico. El paciente está inconsciente incluso. Depende a qué nivel está la radiación. Pero simplemente genera la orden y los músculos activan. De la misma manera puede ocurrir lo sensitivo y la persona puede vivir otra vida, la persona puede escuchar y ver voces, puede escuchar todo, puede ser neurodivergente, puede ver gráficas en la mente, todo, puede ver muchas y hacer muchas cosas. Doctor, y de esas personas que tienen como que problemas del sueño, o sea, se duermen así de la nada y comienzan a hacer movimientos bruscos. Se duermen de la nada y hacen un movimiento brusco. Creo que hay un nombre. Escucha, no me acuerdo, pero lo he escuchado y lo he visto en personas así que están haciendo algo y se han sido viendo y se duermen. Y ya en eso, pues como que
Ah, bueno, Que sí. se muere así, hermano. Ya, pero esos son eventos epilépticos, digamos, ¿no? Los petit mal. ¿No? Claro, el que tiene su problema epiléptico primero entra en inconsciencia y luego comienza las contracciones tónico-clónicas, ¿no? Algunos hacen tonicidades, otros hacen clonismo, ¿no? Lo tónico es la contracción y lo clónico es la relajación. Tónico-clónico es... y todo. Obviamente en ese tónico-clónico el cerebro tiene una ventaja, que cuando ve que algo empieza a dañarse lo que hace es se apaga, ¿no? Con pérdida de la conciencia. Y entras en inconsciencia o en lipotimia, depende. Se relaja y empiezan los músculos a la acción tónico-clónica, ¿no? Y el distrofia muscular, ¿no? El distrofia muscular de Duchenne. ¿Qué tiene? Eso lo entiendo como muerte del músculo. Y al haber una muerte del músculo, el nervio también pierde sus funciones. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay actividad muscular diferente, ¿no? El nervio va a estar ahí, pero dependiendo del problema, ¿no? Sin contar en la transmisión, ya no hay potencial. Y como no hay actividad muscular, disminuye también la irrigación del flujo sanguíneo, porque no hay demanda. Y el cuerpo automáticamente regula la demanda. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? ¿Qué más? Lo último, tema de maniobras. Necesito a alguien delgadito, de espalda delgadita. Franco. No, pero ya lo vimos allá, ¿no? Ya estuvo acá. ¿Quién es esta chueco? Todavía más chueco. Maniobra de Adams para ver escoliosis. ¿No? Usualmente te has visto que hay personas que por lo general no están, cuando se sientan, no están así, ¿no? Se sientan todo el tiempo así. ¿Cierto? De un lado, no pueden estar rectos. ¿Por qué? Porque ya han hecho una compensación, ¿no? Porque tienen una columna y esa columna, ¿no es cierto?, ha empezado a hacer alguna alteración, ya sea que ha hecho más sifosis, más lordosis o ha hecho una escoliosis. Es muy común las escoliosis, y las escoliosis no es más que la torsión de algunas vértebras en relación a otra. ¿Por qué se tuercen las vértebras? ¿Por qué se tuercen las vértebras? ¿Estás empoderado? Sí. ¿Está limpio? ¿Sin Sí. hueco? Sí. Ya está. Solo poder. Es que tenía que poder. Ya, lo uso porque por ahí pegamos. Ya. Entonces, tenemos una espalda ahí nomás, posición anatómica. Entonces, tenemos una espalda, perfecto, ¿no? Entonces, tenés toda la columna, ya. Uno dice, bueno, aquí veo más o menos lordosis, aquí veo que ha perdido un poco la lordosis, ¿no es cierto? Pero está condicionada por un poquito de panículo adiposo. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces cada una de estas vértebras hace esta torsión. Acuérdense que las vértebras están adosadas como los paquetes musculares y por actividad física, por otro, estos paquetes musculares hacen contracciones, ¿cierto? Tienen que hacer contracciones. Este contrae para poder levantar el brazo, este contrae justamente para poder atraer o mover. Si yo voy a hacer una fuerza aquí tengo que accionar esto así para poder mover la escápula, ¿no es cierto? Todos estos movimientos me generan movimientos de todo el paquete muscular, que son dos grupos separados, pero simétricos, ¿ya? Que van a controlar muchos lugares en las columnas. Pero a veces estos paquetes musculares logran que la vértebra, el eje, que no debería moverse, se torsiona. ¿Ok? El eje se torsiona. Hay un movimiento, es como que pase esto, a ver. Voy a tomar.
Voy a hacer fuerza, voy a hacer toda la fuerza que pueda. ¿Qué dice? Lo moví un poco, ¿no es cierto? Lo muevo de su lugar un poco. Y ya no puede volver, porque se vuelve a acomodar. De la misma forma, una de sus vértebras rota un poco, y al rotar, se rota toda la parte muscular. Y si yo roto la parte muscular de esto va a quedar diferente. O si roto la otra, esto va a quedar diferente. ¿Me entiendes? Por eso es que va a haber alteración. Y entonces vos tenés una cuerda rotada que para compensar, te empieza a jalar otra. Porque si yo roto esto, esta otra va a querer también compensar. Y hace que la columna gire y se torsione y se gire a un lado. ¿Ok? Torsión y gire. Esa es la escoliosis. Torce y gire. ¿Para qué? Para compensar. Porque si yo giro solamente, estoy jalando un solo lugar. Pero él siente, la columna siente la diferencia y hace que la otra haga una torsión para poder compensar el peso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo para evaluar? Como no puedo estar yo así dibujando, viendo si su columna está recta, porque a veces existe mucha dermis, mucho panículo adiposo, hago maniobra de Adams. ¿Ok? Maniobra de Adams, ¿qué significa? Le digo al paciente que junte los pies. ¿Ok? Junto los pies. Y le digo al paciente que toque sus rodillas con sus manos. Perfecto. Vean hacia abajo, ¿sí? Eso. ¿Ven alguna diferencia aquí en sus escápulas? Yo quiero un poquito. Esta la veo más levantada que esta. ¿Se ve? ¿Algo? Un poco más de más abajo. No, la rodilla recta. Los pies rectos, eso, más abajo. Eso. ¿No? Esto lo veo un poco más levantado, ¿cierto? Por eso le dije ahí no le voy a pegar porque lo vi todo el tiempo chuequito. ¿No es cierto? Entonces aquí veo que está más levantado que este. No debería. Por ahí hay mucha contracción hoy, por ahí sigue habiendo un poco de relajación. No sabemos si está o no con el culo. Lo que sí sabemos que hay una contractura que está generando que hay una diferencia en su tórax. ¿No es cierto? Y está más levantado. ¿Okay? Ya. Que no es mucho, es leve, hay otro que está mucho más alterado. ¿No? ¿Qué más voy a ver? Otra opción que uno puede ver es justamente cuando observas esto, comprobás y ves la línea del glúteo. ¿Ya? Todas las personas, por más grandes o no los glúteos, siempre te tienen una línea, ¿no es cierto? Una línea que es el reborde del glúteo sobre el muslo, o lo que le llamamos vulgarmente el cachetito, ¿no ves? Los cachetes. Entonces, vos le pedís al paciente, usualmente en el caso de las mujeres funciona mejor por la misma anatomía, ¿no? Está solamente en ropa interior, o si tiene un short, digamos, uno lo levanta un poco y vos observas la línea del glúteo. Ahora, otra vez, mecánica. Si yo tengo esta contractura muscular que está comprimiéndome la espalda, ¿qué hago? ¿Qué pasa con los demás? Miren, fíjense que aquí hay arruga, ¿cierto? ¿Qué hago si yo levanto la arruga? Se pierde la arruga aquí, pero aquí se mantiene. Si todo este paquete muscular, por la escoliosis, está contrayéndome esto me lo tiene más afuera porque está más metido levantando, levanta todo y yo agarro esto y también levanto. Todo el paquete muscular termino moviéndolo. ¿Eso qué ocasiona? Que el pliegue glúteo aquí se va a mantener y en este lado no va a haber pliegue. Vas a tener como una nalga más levantada que la otra. Se pierde el pliegue. Entonces son las maniobras más fáciles para ver escoliosis. Adams, paciente recto, con las palmas hacia adelante, a la rodilla, va bajándolo y vos le vas viendo esa espalda que se va alterando, ¿no es cierto?, en la simetría. Y la otra, el paciente recto, juntos, pongan las manos aquí, ¿no es cierto?, ahí, y vas a observar los pliegues glúteos. Vas a ver que un pliegue glúteo, ¿no es cierto?, está simétricamente adecuado, pero está asimétrica en relación a la otra. ¿Por qué? Porque esta alteración muscular hace que todo lo traccione, ¿no? No la ropa, sino toda la musculatura, y pierde el pliegue es diferente al otro. ¿Okay? Entonces, ya fácilmente puedo observar sin mayor. Si le saco una placa radiográfica, obviamente ya la voy a ver, la escoliosis. Pero antes de llegar a eso, ¿cómo lo sospecho? Un paciente, ¿no es cierto?, con una ligera desviación, pero un paciente que en un momento va a tener un poco de dolor, ¿no es cierto? Y duele aquí arriba, sobre todo. No lumbar, por favor. No lumbar, sino dorsal, ¿no?
¿Por qué? Porque va haciendo compensación. Entonces, si él ya distorsionó, está obligado a compensar. ¿Ok? ¿Y cómo lo compensa? Lo compensa poniéndose a un lado. ¿Ok? ¿No? Sí, pero el problema tiene que ponerse a un lado para compensar. ¿Por qué? Porque como ya hay una pequeña torsión quizá, ¿ok? Entonces al torsionar está jalando la musculatura, pero para compensar eso tiene que ponerse sobre la misma lesión, ¿no es cierto? Ya o contraria a esta, ¿para qué? Para poder relajar lo que ya está tensionado. ¿Entiendes? Por eso hay personas que se sientan, no están así todo el tiempo, ¿no? Están así y sí o sí cruzan una pierna y no relajan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están liberando la tensión que está ocurriendo en la espalda. ¿Sí? No pueden estar así. ¿No? Porque estar así están sobre los isquiones, no están las columnas rectas, pero y la tensión que tienen aquí está. Lo que tienen que hacer es liberar la tensión. Lo que hacen es, al hacer eso, libera la tensión. ¿Por qué? Porque desciende, ¿no es cierto? Desciende, relaja a un lado, tensa a la otra y compensa. ¿No? Y después quieren cambiar y no aguanta mucho, pero este lado nomás, ¿no? Y se queda. Y relaja, hay menos dolor o menos tensión. ¿Ok? Obviamente no vamos a confundir con las posiciones de una persona que se sienta un rato porque bueno, es una posición de relajación, ¿no? No significa que estén todas escolióticas, digamos, ¿cierto? Claro, alguna persona solamente Yo estaba pensando. No, hay posiciones que son posturales simplemente por nada más de estatus o lo que sea, ¿no? Es como las chicas, digamos, ¿no? Como las que hacen etiqueta o las de modelo, se sientan en la puntita así, no van a ir porque están con ganas de ir al baño, digamos, ¿no? Es un tema simplemente postural, por cultura, lo demás, ¿no es cierto? Pero va a depender mucho de la posición de la persona, ¿no? De la estructura ósea, de la compensación que puede existir a nivel de columna, ¿no? Entonces, de ahí, lo que más me interesa a mí en práctica es que entendamos eso medio abstracto que hemos visto ahorita, de entender que los dolores referidos no es que yo lo sienta acá, aquí está el estímulo solamente. El estímulo que es el mensaje, necesita un mensajero que puede ser alterado en todo el camino, ¿no? La transmisión del mensaje puede estar alterada de forma física, mecánica, química, eléctrica, compresiva, puede todo pasar. Pero al final y al cabo puede estar todo normal, pero allá arriba, ¿no? El que está recibiendo la información y mete un cable a otro, ¿no es cierto? El centralista también puede estar loco, ¿no? Allá arriba también puede haber problemas y se altera. Lo que yo recibo, lo que yo genero de información no es lo que me la está sucediendo. Y eso es motor y sensitivo, ¿no? Entonces, cuando uno no crea que alguien pueda escuchar, ver, sentir algo, créalo. Porque vuelvo a insistir, así como un epiléptico tiene la posibilidad de hacer unas compresiones tan fuertes que a veces pueden fracturar sus dientes por la compresión que existe. Si existe tal capacidad motora de que el cerebro instruya, ¿por qué no puede ser lo mismo sensible? ¿Por qué no puedo sentir de tal manera que crea que es real? Si tengo la misma capacidad motora, el camino es el mismo, la instrucción es la misma, ¿no es cierto? Entonces, el nivel de sensibilidad, de sensaciones del sensorio puede ser exactamente lo mismo, ¿no? El que siente que se cae, el que no escucha, el que escucha todo, el que le gritan, el que le duele, el que no le duele. Entonces, no es un tema que la mente sea poderosa, la mente más bien es muy frágil, ¿no es cierto? Es tan frágil que puede más bien generar alteraciones muy complicadas. Entonces va a depender mucho del equilibrio que tenga y de las pocas agresiones que reciba, ¿no? Para mantener un nivel, digamos, de soporte suficiente antes de la lesión. ¿Qué más? Doctor, ¿y las hernias de disco? ¿Por qué se producen? No generan problemas. Bueno, las hernias se van a generar justamente cuando tenés acciones muy agresivas. No olvidemos que la estructura de la columna vertebral
va a soportar hasta por ahí. Todos hemos yenka. Hemos yenka, ¿no ves? Y, ajá. ¿Y por qué se cae cuando se cae? Hasta que algo hace perder un centro de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, una columna que es forzada a actividad muscular o peso, por más que sea continuo o esporádica, puede ocasionar que la presión que realiza en la torsión, en la contracción, en la flexión, ya sea demasiada, que uno de sus discos vertebrales no soporte la presión y ceda. ¿Okay? Por eso cuando le has conferido mucha presión a la columna, pudiste haberlo evitado dándole a la columna apoyo muscular, porque muchas veces hacemos algunas actividades utilizando solo la palanca en vez de utilizar la parte muscular. La palanca es cuando utilizas todo el cuerpo entero, ¿no? Cuando vos podrías haber evitado eso utilizando actividad muscular. Por ejemplo, si vas a levantar algo, en vez de agacharte un poco para levantarlo, ¿no es cierto? Así, y levantar esto así. Y si yo levanto ahorita así como estoy, ¿qué voy a utilizar aquí? ¿Músculos o columna? Puro columna, ¿no es cierto? Porque para empezar la fuerza está directa, ¿no? Ni siquiera estoy doblando los brazos, no estoy apoyando los brazos, estoy haciendo que la transferencia del peso es directa a la escapular, a la cintura escapular. Directo, fíjense, la transferencia es directa a la cintura. Y sin la cintura, ¿cómo para levantar esto? Tengo que hacer que la columna se mueva, ¿no es cierto? Si yo quiero levantar esto, es como la caña de pescar. Tiene que levantarse, ¿no es cierto? Entonces, la transferencia es directa a la escapular y la escapular a la columna, que tiene que soportar así, hasta que esta presión hace que zafe uno de los discos, ¿no? En vez de yo utilizar, ¿qué estoy utilizando aquí? Mi columna no la estoy utilizando porque ahí tengo un soporte. El peso lo soporté aquí, la presión de la palanca la estoy usando aquí, y estoy utilizando solamente bíceps, ¿no es cierto? Y obviamente mano, muñeca, ¿no es cierto? Pero ya no está cargada no puedo moverme sin problema mi espalda, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo esas lesiones es porque he hecho actividades en las que he utilizado palanca y no musculatura. ¿Puedo hacer palanca? Puedo hacer palanca, ¿no es cierto? Pero con actividad muscular, cuando fortalezco mis paquetes musculares, ¿no es cierto? Por eso, en la primera recomendación en una lesión de disco o una inicial de disco es empezar a hacer ejercicio de espalda. Los que hacen mayor problema con espalda, a los altos tienen un poco más de riesgo, ¿no es cierto? Pues porque por hábito, por tamaño, estamos utilizando más, ¿no? La parte torácica, ¿no? Entonces, ustedes suben al micro, nosotros subimos al micro, doblando, no, ¿ven? Vamos a subir al taxi, doblando, no. O sea, hay una actividad, ¿no? De columna un poquito más agresiva en algunos momentos, ¿no? Entonces eso hay que ir transformándolo, ¿no? Y uno ser más consciente de ese aspecto, usar más músculo, usar rotaciones que nos permitan acomodarnos adecuadamente, pero proteger la espalda, ¿okay? Protegerla. Y es evitando, digamos, ¿no? Querés ser alto y querés evitar que te vaya la espalda, intentar no ser panzón, ¿no es cierto? Porque te va a ir mal. ¿Querés ser panzón? Bueno, pero hacer espaldas entonces. Claro, hacer buena actividad de espalda, ¿no? Para que puedas tener unos paquetes musculares que te ayuden a soportar de mejor forma tu cintura escapular, ¿no? Cuando tengas que hacer actividades, tu paquete muscular se encargue de activar. El único problema es que si tenés más paquetes musculares, tenés más probabilidades, ¿no? De contracturas, de calambres, de pinzamiento, porque tenés paquete muscular más fuerte, que puede pinzar más fuerte también tu estructura, ¿no? Entonces tenés que compensar tus actividades musculares con las actividades de relajación, ¿no? Hay que compensarlas, ¿no? Así que, ¿qué más? Nada más, vamos a hablar.